Listo, pues muy buenas tardes a todos y todas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona y que a mí me parece que tiene que ver con una clase avanzada de terapia cognitivo-conductual y que es la evaluación, y vamos a dar un poquito de introducción a cuál es el tratamiento para los trastornos de la personalidad. Como decía yo, esta es una clase con causa y los materiales que acompañan a la presentación son de acceso libre y los van a poder encontrar en la cajita de comentarios. Lo primero que les quiero comentar es que vamos a revisar un instrumento en particular desde la perspectiva de la terapia cognitivo-conductual que ya ha sido probado en México, en particular en una muestra de estudiantes, pero también ha sido probado en español y es el instrumento que vamos a utilizar, que lo pueden encontrar en el libro de terapia cognitiva para retos de editorial Gedisa y la autora es Judith Beck. Bueno, entonces, ¿qué hay que entender sobre los trastornos de la personalidad? Con base al DSM-5, los que hacemos terapia cognitiva sabemos que al principio tratamos una serie de técnicas básicas que tienen que ver con explicarle a las personas la relación entre pensamiento, acción y conducta, una serie de técnicas entre las cuales la técnica estrella está el cambio de pensamientos o reestructuración cognitiva, activación conductual, técnicas de respiración y relajación, técnica de solución de problemas, habilidades sociales. Entonces, a veces ocurre que cuando tenemos a una persona por primera vez en la consulta, algo empezamos a notar que no funciona la psicoterapia como nosotros quisiéramos. Judith Beck, cuando da este entrenamiento avanzado en terapia cognitiva en el instituto en Filadelfia, te pide que hagas un primer ejercicio y yo quiero pedirles que hagan eso. Que piensen de las personas a las que ustedes atienden en este momento, quién de ellas, si faltase a su sesión, ustedes no se sentirían mal. Y si tienen que confirmar la agenda del día de mañana, ¿en quién están pensando que, pues si no llegan, no sufro mucho? Judith Peck dice que a veces eso tiene que ver con que hay personas que estamos intentando usar, digamos, un tratamiento estándar, depende de la problemática, basado en la evidencia, tal vez una intervención manualizada para alguien que tiene, por ejemplo, ataques de pánico, fobias o depresión, pero algo empieza a ocurrir que las técnicas no funcionan como regularmente creemos que iban a funcionar, porque la apuesta es que una vez que las personas empiezan a entender qué ocurre en su cerebro, de qué manera no son las cosas lo que atormentan a los hombres, sino cómo las interpretan, empiezan a mejorar. Pero hay un grupo de personas que empieza a tener dificultades y que además estas dificultades no solamente tienen que ver con nosotros, sino que hay una disfunción en algunas áreas de su vida. Y es entonces que pues hace muchísimos años se les nombra como mecanismos de defensa. Entonces, y hay que tener, desde mi punto de vista, la percepción de que no solamente las personas desarrollan estilos de afrontamiento particulares, patrones consistentes de ver al mundo, de verse a sí mismos, de ver a los demás, creencias muy arraigadas, no nada más estas distorsiones de todo nada, debería, filtro mental, anticipación, el adivino, sacar conclusiones, no, son personas que una de las explicaciones que a mí me gusta dar es, no sé si alguien de ustedes se acuerde, pero cuando evaluamos trastorno de la conducta alimentaria, hay una imagen que a mí me parece que retrata de la mejor manera qué es eso de distorsionar la realidad. Entonces, es una escala visual analógica en donde podemos ver personas en un extremo de bajo peso y en el otro extremo hacia la derecha de sobrepeso. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria generalmente se ve más pesada o más con más sobrepeso de lo que realmente ella está. Entonces, perdón porque no quiere compartir mi pantalla, hago un último intento. Lo que nosotros les explicamos a las personas con las que trabajamos es que
Si bien es cierto que las personas que tienen un trastorno mental grave, pensemos en los trastornos del espectro psicótico, ¿no? Esquizofrenia, que ven cosas que los demás no podemos ver, que oyen cosas que los demás no podemos oír, pues son aquellas personas que distorsionan la realidad y que parte del tratamiento consiste en explicarles de qué manera cuando se emocionan, entonces pensemos en un continuum, y pensemos en esta línea en donde los griegos dirían nada en demasía al centro, una persona, esta es una escala visual analógica que mide distorsión de la imagen corporal. Es una persona que tiene anorexia o bulimia, si ustedes le preguntan dónde se encuentra, pues muy probablemente les dirá que se encuentra aquí. De tal manera que es el cerebro cuando tiene un desbalance químico o cuando tiene una tendencia a, y seguramente en los siguientes años veremos documentado, una estructura del cerebro es diferente o hay una falla muy específica en algún neurotransmisor, suele enfermarse de tal manera que cuando yo estoy hablando con ustedes, yo aquí enfrente veo una computadora, al lado veo un closet, enfrente veo una ventana y todo lo que yo percibo está ahí, lo puedo tocar. Pero hay personas que, les decía yo, y la expresión que me gusta más utilizar es cuando se emocionan demasiado, su percepción se altera. Y aunque vamos a pensar que es una persona que pesa 25 kilos, siempre se va a ver del lado derecho y probablemente de por vida el entrenamiento que tenemos que hacer como psicoeducación es enseñarles que su cerebro las engaña. Ahora, pensemos la complejidad que es decirle a alguien que su percepción es equivocada. Les decía yo, como en el caso de alguien que tiene esquizofrenia. Entonces, ¿qué pasa con los trastornos de la personalidad? Pues son entidades que se utilizan para clasificar un grupo de pacientes que tiene un estilo de comportarse que es, entonces vamos viendo palabras claves, que es bastante rígido, lo cual diría Marsha Linehan, que hay un grupo de conductas que vamos a tener que aceptar y un grupo de conductas, sensaciones, percepciones que vamos a poder cambiar. Ella a eso le llama, pues justo el balance dialéctico. Entonces, ¿qué vamos a tener que aceptar? Que son personas que requieren, sí responden bien a la intervención con terapia cognitiva, pero para empezar, los tratamientos son más largos y hay indicaciones para cada trastorno, cuál es la combinación ideal del número de sesiones, de con qué tanta frecuencia, si las debes de espaciar. Son personas que van a tener un pensamiento bastante perseverante, especialmente algunos y algunas, que inclusive está documentado cuáles son algunos de los trastornos de la personalidad más frecuentes de los 10 que existen y qué porcentaje de personas con las que ustedes trabajan que tal vez no se habían dado cuenta que les cuesta más trabajo cambiar que las demás, es porque no habían indagado que ocurría un tema relacionado con esto, con un trastorno que no responde al tratamiento farmacológico, que tiene otra vez un componente hereditario y un componente de crianza y que vamos a tener que trabajar con nuestras propias expectativas sobre qué tanto van a avanzar este grupo de personas. En general, los datos dicen que son poco frecuentes, es decir, 1 de cada 10 tiene un trastorno de la personalidad. Entonces, si ustedes han atendido a 100 personas, al menos ya se tendría que haber identificado quiénes presentan este patrón que podría trabajarse de alguna manera
y que incluso nos obliga a revisar, profundizar sobre cuáles son las técnicas o en qué orden tendrían que trabajarse las técnicas a diferencia de otros pacientes. Les decía yo, los estudios a nivel nacional e internacional nos dicen o varían un poco las cifras, pero uno de los trastornos más frecuentes de todos es el trastorno obsesivo de la personalidad, que es diferente a el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, tiene que ver con personas que tienen una obsesión que puede ser mental o que puede ser, bueno, casi siempre es una obsesión, un pensamiento, una idea, y tienen que hacer un ritual para neutralizar. A diferencia del trastorno obsesivo de la personalidad, que les decía yo, no responden a un medicamento, sí son muy rígidas, son perseverantes, les cuesta mucho trabajo hacer algo de lo que se ha hablado en los últimos años, que es flexibilidad cognitiva. Pero pues lo que se ha encontrado es que así como el cerebro es capaz de adaptarse a situaciones nuevas y los músculos cuando se trabajan puede uno incrementar el volumen muscular, pues también si uno tiene pistas de que hay un componente hereditario podemos proteger a los niños y las niñas que podrían desarrollar desde muy tempranamente los trastornos de la personalidad. Entonces, bueno, para poder entenderlos mejor se clasifican en 3 grandes grupos: los raros o excéntricos, los emocionales de tipo errático y dramático, y en donde yo creo que me siento más cómoda es los que tienen que ver con la ansiedad. Y bueno, quedan algunos sueltos. Tienen que saber que se discutió muchísimo para el DSM-5 cambiar esta manera de clasificar, porque se ha estado sugiriendo ya desde hace un buen número de años que estas etiquetas todavía siguen quedando otra vez rígidas y que es otra vez encasillar a la persona en una categoría, en un cajoncito, y que las personas somos más que esa categoría, y que también hay comorbilidad. Hay personas que no cumplen criterios diagnósticos para un trastorno, pero presentan rasgos de la personalidad. Entonces, ¿cuál es la manera en que a mí me gusta explicarle a una persona? Porque todo lo que hacemos en terapia cognitiva es un pretexto para darles a las personas educación, información, conocimiento sobre qué les ocurre. Entonces, a mí me gusta mucho, creo que me parece como de los más sencillos de explicar, el trastorno de la personalidad por dependencia. Entonces, regresemos a esta que es la triada cognitiva, que es la explicación, digamos, medular de Aaron Beck de la sintomatología depresiva. Y entonces, cuando nosotros aplicamos un instrumento de evaluación, es nuestra obligación ética devolverle algo a las personas con las que trabajamos para que sepan esa evaluación, qué datos nos arroja y qué objetivos de tratamiento nos está invitando a seguir. Una persona que tiene una vida tranquila, una dosis de experiencias adversas de la infancia leve que la ayude a ser resiliente, una familia afectuosa, medianamente integrada que resuelve los conflictos, se esperaría que hacia los 25 años consolide la visión de sí misma o el autoconcepto de una manera objetiva, de tal manera que es capaz de reconocer, utilizando, por ejemplo, este ejercicio de Grothberg de resiliencia, que yo soy, voy a inventar, atractiva, inteligente, capaz, solidaria, los adjetivos que a ustedes les parezcan adecuados. Yo puedo, y que tiene que ver con una cuestión de autoeficacia y de agencia. Yo puedo pedir ayuda, yo puedo cocinar muy bien, yo puedo hacer amigos fácilmente, yo puedo preguntar cuando no entiendo, ¿no? Entonces, esta serie de recursos o herramientas con las que cuentan las personas, y yo tengo, que es justo la vacuna contra la desesperanza. La desesperanza es no puedo hacer nada y no hay nadie que pueda ayudarme. Pero cuando uno no puede resolver las cosas por sí misma, pues tiene recursos, tiene amigos, tiene
maestros, tiene contactos, tiene maneras de poder, les digo, en este mundo tan complicado en donde tenemos control de pocas cosas y hay una serie de cosas sobre las que hay incertidumbre, pues se esperaría que hacia los 25 años una persona pudiera tener un autoconcepto objetivo, en donde por supuesto que reconoce que tiene ciertas debilidades, pero también tiene muchas fortalezas. Pero pensemos, les decía yo, en este diagnóstico que yo quiero usar de pretexto para empezar a hablar de los trastornos de la personalidad, una persona que tiene una tendencia a ser dependiente de otra persona, pues aunque se le acusa a la terapia cognitiva de ser bastante individual, a veces las historias de los trastornos de la personalidad, como tienen este componente hereditario, tienen una historia transgeneracional. Pensemos cuántos de nosotros y de nosotras venimos de familias cuyos padres o abuelos migraron, que tuvieron dificultades económicas, que tuvieron que buscar una oportunidad con muchísimos esfuerzos, que no siempre la vida fue amable con ellos, en donde el discurso familiar va construyendo una serie de ideas, creencias, que pueden ser, nosotros los cognitivos estudiamos refranes, pues canciones inclusive, ¿no? Ideología o filosofía de la vida que se transmite a través de la cultura, pero que no a todas las familias les gusta toda la música, les gusta cierta música que va congruente con su filosofía, con su forma de ver la vida. Entonces, pensemos, un cognitivo haría un experimento en donde haría un filtro de cuáles son las canciones favoritas de una persona, probablemente tengan un común denominador. En el caso de la dependencia, pues es esta percepción de mí misma como alguien poco capaz, con pocas herramientas, con pocos recursos, y pues Aaron Beck diría, si así se ve a sí misma, una persona con dependencia solamente percibe el futuro de forma optimista si es que hay alguien quien la sostenga, hay alguien que pueda tomar las decisiones por ella. Si una persona tiene un desarrollo adecuado, el futuro idealmente debería de verse optimista, promisorio, esperanzador. Pero cuando no es así, entonces la visión del futuro se distorsiona y ahí es donde yo uso la expresión que nosotros nos hacemos bolas, nos confundimos, no, distorsionamos la realidad. Entonces, recordemos también que la terapia cognitiva se basa de manera muy importante en la lógica. Entonces, si yo tengo a alguien que me ayude, entonces el futuro se ve bien. Si alguien opina que yo soy inteligente, puede ser que así lo sea, pero no es confiable lo que yo pueda opinar de mí misma. Y otra vez les decía, es como esta idea de espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Pues tendremos la capacidad para poder vernos al espejo y determinar a base de nuestra percepción si, con base a los cánones o esta idea de la simetría de la cara, si somos más o menos atractivos que los demás, pero la persona con dependencia no confía en su percepción, en su propia evaluación, en su inteligencia. Cuando se ve al espejo, el espejo tal vez le dice otra cosa y necesita que alguien a quien idealiza sea quien le dé una opinión para que la crea y o que le dé cierto tipo de ayuda para resolver un problema porque la persona no confía en su capacidad. Y bueno, finalmente, Aaron Beck habla de la visión de los demás. Entonces, nosotros tendremos que tener la capacidad hacia esta edad de una joven madura de poder tener esta claridad de que en este mundo hay gente mala, pues seguramente sí, hay personas que tienen callo emocional, que no sienten rencor, ira ni remordimiento. También seguramente tienen un componente hereditario, una explicación del entorno social y de falta de oportunidades. Pero en general se esperaría que nosotros tuviéramos esa certeza de que la gran mayoría de la gente que habita en este mundo pues suele ser solidaria, suele apoyarte, puedes pedir ayuda, puedes confiar en las personas. Algunas personas, en comparación con tus recursos, estarán más habilitadas, tendrán más privilegios que tú. Muchas personas también
serán menos habilidosas, menos inteligentes, menos capaces que tú, pero tendríamos que tener, al menos en este cerebro, una percepción objetiva de que probablemente yo me encuentre, si regresamos como a estas clases muy de estadística, en esta curva o esta campana de Gauss, pues tal vez yo me encuentre en esto que decía de nada en demasía, en el punto medio. Pero las personas, por ejemplo, utilizando el ejemplo de trastorno de la personalidad por dependencia, probablemente suelan distorsionar a que la mayoría de las personas cuando pues, están exponiendo en una clase, cuando van a pedir un trabajo, cuando tienen una oportunidad de ligarse a alguien, se sienten en mayor desventaja y perciben a las demás personas mucho más, con más recursos, con más habilidades, con más privilegios, con más habilidades conductuales, como quieren llamarle, que ella misma. Entonces, a mí me parece que es muy importante que utilicen desde la primera sesión como parte de primero una evaluación o una historia clínica muy detallada, un instrumento que mida si hay rasgos de la personalidad muy marcados, porque eso les va a ayudar desde un principio a tener claridad cuál es el motivo de consulta en el contexto de qué rasgos y qué tienen que trabajar hacia el futuro, porque si no trabajan estos temas, van a empezar a tener dificultades o van a empezar a sentir que las personas no avanzan. Entonces, continuando con la presentación, lo que yo aquí les quiero presentar es, déjenme ver porque, ahí está, como que mi compu. Basado en este texto, que ya está, me parece que en la segunda o en la tercera edición, yo la primera vez lo leí en el 2000, me parece que 5, ya traducido al español, este es un poco más reciente, en donde yo tomo esta fotografía que resume todos los trastornos y son esta hoja y la que sigue y nos vamos a ir muy despacito. Encontramos que en la primera columna está el nombre del trastorno, después tenemos, usando esta triada, la visión de yo, de mí misma, la visión de los demás, las creencias más importantes de ese trastorno y cuál es la estrategia principal de afrontamiento. Entonces, regresemos a esta cuestión catalogada por dependencia. Las personas en donde les decía yo, que entrenar es que suelen sentirse necesitadas y cada palabra nos da los elementos para poder generar una sesión, es decir, ¿qué es una necesidad? Es aquello sin lo que no puedes vivir. Por ejemplo, el sueño, la alimentación, una casa. Y si además utilizamos otros modelos, por ejemplo, pensemos en la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, pues claro que desde las necesidades más básicas hasta las necesidades de autorrealización son importantes. Sin embargo, las personas que tienen ese trastorno, les decía yo, confunden la preferencia, el anhelo de una persona casi siempre con una necesidad, con algo de vida o muerte, y lo podemos ligar muy congruente con este modelo de estrés del que yo siempre hablo en mis clases y de cómo cuando el ser humano está ante una situación altamente estresante, esta amenaza, pues ya no es de que lo vaya a matar un depredador, pero sí hay amenazas de muerte social, muerte académica, muerte laboral, muerte amorosa, ¿no? Entonces suelen verse a sí mismas débiles, desvalidas, incompetentes y pues cómo perciben a los demás. Y entonces en muchos libros de terapia cognitiva se usan esta metáfora de unos lentes en donde los lentes distorsionan y tal vez, así como algunos hemos tenido como esta oportunidad de ir a esos ferias, circos, donde hay estos espejos que te hacen ver más alta, más gorda, juegan con la imagen, pues es como si nosotros pudiéramos explicarles a las personas, obviamente haciendo un análisis, les decía yo, de elementos inclusive familiares transgeneracionales, así como de la historia de vida, particularmente, pues claro que tiene que ver el estilo de crianza, el modelo de apego, la forma en la que tuvo, por ejemplo, su primer pareja esta persona, pues hubo un momento en donde se puso unos lentes que no se ha vuelto a quitar y que esos lentes cuando, como diría David Burns, tienen este doble estándar. Cuando se ve a sí misma, la persona se ve pequeña, menos capaz y a los demás los ve
generosos, que brindan apoyo, muy competentes. Y pues a partir de que se puso esos lentes, utilizando el método científico, primero hizo la observación de cómo funcionaba el mundo de los 0 a los 20 tantos años, generó algunas hipótesis y luego las convirtió, las puso a prueba y reunió evidencia que avala que la ley de la selva, la ley para sobrevivir, es que esa persona necesita de gente para sobrevivir, para ser feliz, que necesita un flujo constante de apoyo y de aliento. Entonces, y bueno, ¿cuál es su estrategia principal? Pues cultivar relaciones desde esa posición, de depender de las personas, no relaciones igualitarias, horizontales, ¿no? Relaciones de desigualdad, de verticalidad. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotras y de nosotros? Pues es intentar desmenuzar en qué momento llegó a conclusiones equivocadas y cómo va a lograr quitarse esos lentes poco a poco. Y les decía yo, hay cosas que hay que aceptar y hay cosas que podemos cambiar. Probablemente su cerebro va a seguir con esa resistencia o con esa dificultad para quitarse los lentes y va a insistir en que está percibiendo las cosas como, les digo, a sí misma se ve así, a los demás se ve así, pese a que ha ido haciendo trabajo de psicoterapia, va a recaer en este patrón consistente de interpretar la realidad y que esos lentes tal vez no se van a ir. Entonces, mi cerebro me dice, es un ejercicio que me gusta mucho de la Asociación Canadiense de Salud Mental, donde está de un lado un personaje que tiene como una nube y dice, mi ansiedad me dice, y del lado derecho dice, pero yo sé. Entonces mi espejito me dice, o si tuviéramos como esta especie de el error del adivino, ¿no? Esta bolita de cristal, yo simplemente uso mi cerebro me dice, a menos que esté trabajando con psicólogos a los que sí les describo cómo se llama el trastorno. En general a las personas simplemente les digo que son formas de ser y no las etiqueto. Pero pues que de por vida mi cerebro me dice, pero yo sé que lo más probable es que y yo usaba esta línea del tiempo o este continuum para explicarles que tal vez no vamos a lograr que una persona que tenga una cuestión de dependencia sea totalmente autónoma e independiente, pero con que logremos moverla de este continuum que está en el extremo un poco más al centro, habremos logrado bastante. Entonces, obviamente habrá que revisar con mucho detenimiento este libro y otros de los grandes de trastornos de la personalidad, ¿no? Milon, por ejemplo, es un referente que no podemos no conocer. Yo quise aquí resumir porque pues cada capítulo explica lo que se ha encontrado en términos de antecedentes de la infancia, de estilos de crianza, de cómo se va construyendo esta cuestión de personalidad. Y pues la tarea más importante es que primero practicaran con ustedes mismas, aplicándose la escala que vamos a revisar hoy, para poder identificar en ustedes mismas y después trabajarla con alguien más. En el DSM, pues aparecen en la parte final del texto la descripción detallada. Yo quise, les decía, nada más para que ustedes revisaran, por ejemplo, el trastorno por dependencia, pues en qué consiste. Y lo que intentamos lograr es que tanto la evaluación es congruente con los criterios diagnósticos y con el programa de tratamiento. Entonces, lo que vamos a obtener aplicando un instrumento como el que ya tienen o los que están viendo el video van a poder acceder a través de la cajita de comentarios que se llama PBQ, es un cuestionario que tiene 126 reactivos. Están ordenados en bloques de 14 reactivos cada trastorno y es muy sencillo de aplicarse y de calificarse. Entonces, lo que contiene este instrumento solamente son afirmaciones en donde la persona contesta qué tan de acuerdo está con cada una de la afirmación y después tenemos esta hoja de calificación en donde hacemos una suma del bloque de los reactivos, de 1 a 14, 15 a 28, y entonces tenemos en cuenta que, vamos a pensar, si la persona
vamos a pensar, del reactivo 1 al 14, contestó en todos 0, tendría una puntuación máxima de 0, ¿están de acuerdo? Pero si puntuó en todos 4, que es la puntuación máxima, que casi no ocurre, hubiera tenido aquí una puntuación de 54. Generalmente, para eso entonces establecemos, podemos hacer el cálculo que se incluye aquí, pero es más bien para muestra norteamericana. Nosotros utilizamos un parámetro de la media teórica, en donde les proponemos que, y porque además este instrumento se puede utilizar de forma cuantitativa, de forma cualitativa, puntuación mínima por cada uno de los trastornos, por los bloques de 14 en 14, 0. Puntuación máxima por trastorno, 54. La media teórica es 26. Entonces, nosotros, cuando encontramos puntuaciones por arriba, 26, 27 y en adelante, no podemos, porque generalmente acuérdense que la evaluación para poder afirmar que hay un trastorno de la personalidad se tiene que hacer de forma multidisciplinaria, pero ya tenemos pistas de por dónde va la cosa. Ese instrumento idealmente se aplica con jóvenes a partir de los 18, aunque de repente tenemos jóvenes que todavía la personalidad no está muy estable y que nos arroja datos dispersos, en general suelen presentar puntajes muy bien delimitados por trastorno, y ponemos atención a que cuando hay puntajes arriba de 26, ahí hay rasgos con los que tenemos que trabajar. Y les digo, suelen estar bastante circunscritos, ¿no? Y pueden encontrar correlaciones con estos clústeres de los que hablamos al principio. Una persona que tiene ansiedad, pues casi siempre tiene puntajes altos en dependiente, evitador, que es el primero, pasivo-agresivo, perdón, obsesivo-compulsivo, pasivo está afuera, y nos vamos así con los demás trastornos. Pero también, si ustedes quieren, pueden obtener, entonces voy a pensar que una persona contestó en evitador, que es el primero, del reactivo 1 al 14, sumé todos los reactivos y suma 32, ese es el puntaje crudo, le resto 18.8, lo divido entre 10.9, pongo ahí la puntuación Z, y si entra dentro de estos parámetros con trastorno de personalidad es 0.62, un poquito por ahí, y por abajo de menos 0.69 sería pacientes que no cuentan con el trastorno. Por eso a mí me parece que es mejor idea nada más utilizar la media teórica y después hacemos un análisis muy fino de cuáles son los reactivos a los que doy una respuesta afirmativa, especialmente con una puntuación de 4, para poder hacer la reestructuración cognitiva, pero es una reestructuración cognitiva muy dirigida. Otra idea que nosotros les queremos proponer y que nosotros utilizamos mucho es que les enviamos a través de un formulario que les vamos a compartir. Lo que les pedimos es que ustedes revisen un tutorial en YouTube para saber cuando alguien les comparte un formulario cómo pueden hacerse propietarias de ese formulario, de tal manera que le envían el PBQ en un formulario de Google a las personas con las que trabajan, se los devuelven y luego tenemos este archivo que se llama Califica PBQ, en donde nada más copian la primera línea y automáticamente le suma, y ya tenemos, por ejemplo, aquí a alguien que contestó el PBQ recientemente y que trae ahí puntajes que no podemos afirmar que tiene un trastorno, pero sí podemos empezar a trabajar ciertas áreas. Por ejemplo, observen que está pues ligeramente ahí el tema de trastorno obsesivo de la personalidad, que sería con lo número 1 que trabajaríamos, y ya después con cuidado nos vamos desmenuzando a los otros. Los trastornos de la personalidad principalmente se trabajan a través de reestructuración cognitiva y hay algunos textos que pueden serles útiles para generar programas de tratamiento completos. Una propuesta es este libro de Aaron Beck, por supuesto. Otra, esta colección que yo recomiendo mucho, en donde vienen listas para imprimir las páginas, es este manual, que son todos los trastornos de personalidad, con un programa específico para cada trastorno, de qué habilidades tienen que trabajar muy puntuales o cuáles serían las metas de psicoterapia para cada uno de los trastornos. Y nosotros utilizamos mucho esta técnica de 3 columnas, en donde les proponemos, bueno, a veces le digo de 3 y a veces le digo de 2, que cuando ustedes ubiquen que la persona, vamos a pensar, tiene este trastorno de la o tiene rasgos de trastorno de la personalidad por dependencia, eso quiere decir entonces que contestó con 3 y 4 a esta prueba de PBQ, particularmente en los reactivos. Por eso quiero que, si ustedes pueden hacer este experimento de aplicarse
ustedes mismas, de la manera más honesta que puedan, contestar esta escala, sumar, y entonces intentamos, ya sea copiamos y pegamos los reactivos, nosotros ya los tenemos, se los vamos a compartir en una hoja de Word, y seleccionamos aquellos en donde punteo 3 o 4, y esa es la materia, aquí estaríamos hablando de los reactivos entre el 15 y el 28, es el oro molido que habrá que desmenuzar para ver si corresponde a 3 grandes clasificaciones. En terapia cognitiva se habla de que pues hay pensamientos automáticos, pero que pueden formar parte de, o aquí les puse hasta arriba, una creencia central. Por ejemplo, diríamos que, y les recomiendo también muchísimo que exploren, se los voy a dejar en la cajita de comentarios, una página que me gusta muchísimo, a ver, déjenme se las comparto para que la conozcan porque, y perdón, que casi siempre lo... Disculpe, doctora. Sí. Yo tengo un cuestionario ya contestado. No sé si pudiéramos tomar ese como ejemplo, porque no sé si lo califiqué bien o no. Sí, entonces, ¿sobre qué sería tu duda? Sobre, por ejemplo, Sobre los sumaste puntajes. Ajá. utilizando los puntajes que aquí te Sí, seguí la contamos. fórmula que viene en la forma de evaluar Sí, y me salieron unos puntajes. sí. No sé si está bien como lo hice o Pues no, sí, pero según yo, sí. tendríamos que sentarnos juntas a ver tus cuentas. Yo les recomiendo, a mí me parece una mucha mejor opción, eh, que utilicen la media teórica, porque además les decía yo que es una escala que fue, o sea, esta que yo les presento está estandarizada para población mexicana, perdón, para población americana. Entonces, tendría yo que ver en vivo tus cuentas. Lo que sí creo es que tienes los puntajes crudos y que Sí, entonces ahí sí nos puedes decir, con base a cómo contestó esa persona, en donde hay sospecha de que hay sí. rasgos de la personalidad. Entonces, a ver, platícanos, por favor, cómo está ahí la cosa. Sí, los tengo crudos, Sí, porque según el instrumento más adelante como que tiene uno que hacer una división y no sé qué, ¿no? es correcto. Esos también los saqué, pero pues Sí. ya con Nada el más danos la resultado, puntuación cruda, por favor, de cada uno. ajá, del 1 al 14 tengo 20, Ok, del 15 al 28 20, sí, del 29 al 42 38, ok, del 43 al 56 27, ok, del 57 al 70 10, ok, del 71 al 84 15, sí, del 85 al 98 9, sí, del 99 al 112 30, sí, del 113 al 126 36. ujú, Y bueno, viene también una sumatoria que tiene uno que hacer para ver si hay borderline. correcto. Ahí tuve 23. Perdón, tengo que apagar todos los micrófonos para que... Ok. ¿Cuántos años tiene la persona que contestó este instrumento? 32. Ok. Cuando llega contigo, ¿cómo está de estable? O sea, llega en una Eh, crisis, ¿cómo llega? Está como que muestra mucha ansiedad, que refiere que tiene muchas cosas que hacer y pues no saben dónde empezar Sí. y y pues siente como que no está siendo muy adecuada en cómo hace las cosas y pues Entonces, a siente ver, que repíteme. ella, ¿Dónde punteo muy alto? Me acuerdo que me dijiste, me parece que sí, el... del 29 al 42, Exacto, ¿cuánto me dijiste? 38. 38. Pero luego Y el otro, tiene paranoide del con 113 al 36. 126, Ujú. tiene 36. Sí, y no me dictaste límite, que es la suma del 4, 9, 13. Esos son salteados, Sí, ¿cuántos?
Del borderline me salieron 23. Ok, y entendí que los primeros 2 eran bastante bajos. Entonces, Sí, si me lo 20. permites, obviamente hay algunas personas con las que hay que utilizar más recursos, pero aquí hay pistas de lo que se debe de trabajar con prioridad, pero Ok. nunca está de más tener a la mano otro instrumento que corrobore. Entonces, por ejemplo, existen entrevistas completitas para trastornos de la personalidad para que entonces confirmes ese diagnóstico o, te decía yo, no puedes afirmar que tiene un trastorno de la personalidad, tiene rasgos que hay que trabajar. Yo les puse en el chat esta página que me gusta mucho, en donde cuando ustedes entran, puedes buscar los trastornos de la personalidad y vámonos, por ejemplo, yo estaba usando dependencia para intentar dirigir más o menos esta clase. Y aquí viene toda la desmenuzada del trastorno y a mí me gusta porque es en donde yo fui entrenada, tratar de entender a ver qué es lo que dice Aaron Beck sobre el trastorno por dependencia. Entonces, acá lo que dice es que la creencia nuclear es yo no estoy desprovista, ¿no? Estoy desamparada. ¿Cuál es la principal estrategia? Apegarte a alguien. Y estas son algunas de las creencias parecidas a las que tienen con el BBQ. Y les digo, me gusta porque viene para todos los trastornos esta conceptualización para que entonces, porque eso es lo que realmente entonces después nos interesa, cuando hagamos tratamiento y tengamos esta hoja, que también se las vamos a compartir, si la creencia es estoy desamparada, esto es lo que consistentemente en esta distorsión que ahora sí que cooperó mi computadora se las voy a enseñar, en lo que tengo que trabajar de por vida, es que yo suelo sentirme con esta percepción que veo otra cosa, suele minimizar mis capacidades, maximizar las de los demás, usar ese doble estándar en donde los uso una regla mucho más laxa, menos rígida, más permisiva cuando mido a los otros, de la regla que uso cuando me mido a mí misma. Y entonces tengo que estar pendiente porque la creencia central de estoy desamparada, pues obviamente me dirá que cómo tengo que afrontar si estoy desamparada, pues que necesito a alguien que me sostenga, que me decía ahí, que sea la fuente de apoyo, que tome las decisiones por mí, cuya opinión tiene más fundamento con la experiencia, con la inteligencia, con lo que sea. Y les decía, para cada trastorno de la personalidad hay una creencia central. Entonces, me regreso, déjame ver si la guardé. En el caso de la compañera, ella estaría... ¿En el obsesivo fue que tenías el puntaje más alto, compañera? ¿O en el de abajo? Recuérdame, por favor. No, en el de abajo. Pasivo-agresivo. Pasivo-agresivo. Gracias. Entonces, en el caso del pasivo-agresivo, me meto otra vez. Bueno, este es lo que yo más suelo usar, ¿eh? Y aquí le busco. Y entonces otra vez le pongo Beck. Y entonces, el pasivo-agresivo, la creencia central es, me podrían pisotear. Ante esa posibilidad, y les digo, la personalidad no se construye solita. ¿De qué manera esa familia se encontró durante amenaza 30 años o incluso los abuelos estuvieron todo el tiempo vulnerables a que otras personas pisotearan sus derechos, invadieran su territorio, abusaran de sus capacidades, de su buena voluntad, y cómo el discurso familiar, si pudiéramos tener una grabadora y pudiéramos intentar, les decía, los refranes que son la filosofía o los mandamientos o el decálogo o el reglamento de esa familia, pues probablemente no está alejado de porque esta persona, al sentirse que podría ser pisoteado, pues si yo desde que nazco o
desde que me van criando, me hacen saber que todo el tiempo tengas, bueno, sepas, bienvenido al mundo, solo que hay una noticia, podrías ser pisoteado. La estrategia de afrontamiento pues es resistirte a esa posibilidad. Y así, cada una de los trastornos tiene una creencia central que, o por ejemplo, una regla es, en el caso de dependencia, las reglas casi siempre usan palabras otra vez, aunque hay sus excepciones, pero las reglas no son cuestionables, se tienen que utilizar en la mayoría de las veces, más bien lo raro será la excepción, siempre hay que tener a alguien que te apoye. Nunca hay que, como es una cuestión amiga, les digo, del espectro ansioso, pues son poco tolerantes al riesgo o tienen algo que se llama aversión al riesgo, ¿no? Siempre hay que contar con alguien, siempre hay que contar con una velita encendida, siempre hay que prepararse y no dejarlo todo por una posibilidad. Y pues lo más difícil, pero que también puede uno desarrollar habilidades para reestructurar, son los supuestos lógicos, porque las personas, si estoy acompañada, entonces un supuesto podría ser todo estará bien, ¿no? Y a mí me gusta intentar buscar, apenas esta es la primera columna, ¿no? De identificar desde la primera sesión, cuando ustedes empiezan a adquirir mucha experiencia, están haciendo la historia clínica y la persona ya va dejando ver muchas de sus pensamientos automáticos, creencias, reglas, supuestos lógicos, incluso podrían agregar actitudes, que es una actitud, es una posición a favor o en contra de algo. Por ejemplo, no me gusta pues estar sola, no me gusta pensar que puedo envejecer sin una compañera o sin un compañero. Una posición a favor es lo mejor de la vida o a lo que uno busca en la vida. Ese es el amor, la pareja, no sé. Pero el meollo de la reestructuración cognitiva radica en intentar pues debatir, cuestionar, discutir para que estos que parecen argumentos razonables, si tienen la suficiente evidencia como para seguir operando el resto de tu vida bajo ese lente, o son un poco desproporcionados o no son útiles. Entonces, la primera fase es ya sea que ustedes ya tengan este cuadrito de los trastornos de la personalidad del libro, que consulten estas, y hay muchos otros formatos, artículos que publican la conceptualización cognitiva de cada uno de los trastornos de la personalidad, para luego seguir con la segunda columna, en donde a veces necesitamos hasta una sesión para poder desmenuzar cada uno. Entonces, yo, por ejemplo, pensemos en el instrumento, digamos, ¿no? Entonces, vamos a pensar que tenemos aquí el inventario y que tenemos que la persona contestó y ya sabemos que son del 15 al 28. Vamos a elegir la peor cosa que pueda pasar sería ser abandonada. Entonces, si ese reactivo punteó en 4, bueno, probablemente 3 o 4 los de este bloque, hasta una sesión podría tomarnos lo peor que podría pasar. Es desmenuzar la historia personal de esa creencia, porque los trastornos de la personalidad no son ilógicos, así como la esquizofrenia tiene su lógica de qué la detona y el contenido de los pensamientos, por ejemplo, persecutorios, tiene una lógica, los trastornos de la personalidad también. Entonces,
¿qué experiencias de tu infancia, de las primeras relaciones con afectos significativos, que pueden ser pues, relaciones interpersonales no solamente exclusivo a una relación erótica, ¿no? Amorosa, sino con tus amigas más cercanas, o qué veías de la manera en cómo en tu familia, papá, mamá, lo que hayas sabido ahí, ¿no? Abuelitas, abuelitos, te hacían saber que entonces llegaste, yo digo, como a los 24 años y dijiste, no, pues lo peor que podría pasar es abandonada. Yo lo vi claramente porque la vida de mi tía, prima, vecino se acabó. Y Judith Beck hace un ejercicio que me gusta mucho, en donde también en este libro de terapia cognitiva para retos, presenta una figura que es muy concreta, en donde pretende que es un círculo. Y pues los cognitivos creemos que el nombre es modelo de procesamiento de la información. En el cerebro, conforme vamos creciendo, se van abriendo carpetas. Entonces pensemos que este es nuestro cerebro y se va abriendo la carpeta de, voy a pensar, siendo muy congruente, la visión de mí misma, la del futuro, la de los demás, pero también pueden ser carpetas de lo agradable, de lo desagradable, de lo que hay que evitar, llueve, trueno, relampaguee, no sé. Pues tenemos muchísimas carpetas, pero les decía yo, no podemos negar que con base a la herencia, la crianza, las experiencias adversas de la infancia, el estrés o experiencias altamente estresantes y la historia de la familia, la persona que es cuyo cerebro suele parecer o presentar muchos rasgos de dependencia, ante todas la información que recibe del mundo, que puede tener esta forma, esta forma, esta forma, esta forma, esta forma. Lo único que puede entrar por aquí, por ejemplo, oye, Juanita, ¿y qué hay de cuando lograste por ti misma decidir qué carrera querías estudiar? Yo, por ejemplo, hablo de que hay dos grandes momentos en la vida en donde una persona toma decisiones. ¿A qué se va a dedicar en la vida? Y con quién se va a emparejar. Entonces, nosotros estamos buscando, cuando hacemos reestructuración cognitiva, buscar evidencia que contradiga esa hipótesis, ¿no? O esa creencia o esa actitud. Entonces, si acaso yo encuentro, oye, ¿y qué me dices cuando tú, por ejemplo, esto, ¿no? Decidiste que querías hacer esto, o decidiste que no querías andar con el novio o con la novia que tu familia quería, sino con esta otra pareja. A pesar de que hay evidencia de que tiene habilidades, de que puede hacer cosas, de que tiene sus propios recursos, lo que dice Judith Beck con esta figura es que este pensamiento no entra por aquí, solamente entran los que son congruentes con esta visión rígida que es, bueno, sí, pero, por ejemplo, como el modelo este de optimismo aprendido de Seligman, eso fue solamente una vez y fue por suerte porque no tiene que ver con una cuestión de agencia personal, ¿no? Las personas van a intentar ajustar la realidad a que solamente los pensamientos que son congruentes. Y lo que hace la psicoterapia desde esta mirada es intentar que pueda flexibilizarse y que pueda entonces decir, aunque mi cerebro diría, y entonces es donde les digo que esta ilustración que me encanta, vamos a pensar, a ver si me deja dibujar. Les voy a enseñar la foto que me gusta muchísimo y que la uso mucho. Les digo, el formato original,
que se llama la página Anxiety BC, como ABC, diría, tal vez no solamente ansiedad, sino mi cerebro o mi espejito o mi percepción me diría que la manera en cómo logré emparejarme fue por suerte, pero yo sé que hay evidencia para pensar que a lo largo de mi vida también he logrado cosas por mí misma y he tomado buenas decisiones sin necesitar de las demás personas, etc. Entonces, pues es muy largo trabajar con las personas que presentan cuestiones de personalidad, pero es muy esclarecedor cuando vemos que una persona no, este juicio que se tiene de la terapia cognitiva que corrige de forma superficial los síntomas y nosotros logramos profundizar que esa regla, esa creencia, ese supuesto lógico o esa actitud tiene una historia, tiene tal vez 3 o 4, yo a veces les explico que con una sola vez que te quemes con la flama hirviendo, con un solo aprendizaje es suficiente para que nunca más quieras volver a tocar el pocillo que está en la estufa. Y te tomará tiempo volver a atreverte a tocarlo y después verás, bueno, existe la posibilidad de que esté hirviendo, pero podría no estar frío. En el tema de trastornos de la personalidad, las personas ya no se arriesgan, se quedan con, les digo, esta perseverancia, esta rigidez de si está un pocillo en la lumbre, entonces está frío. Una sola experiencia que pudo haber sido traumática, que se quemó, es suficiente para que automáticamente se abre la carpeta de pocillo, estufa, quemarse. Nunca más tocar, ¿no? Esa es la instrucción de afrontar. Y entonces lo que hacemos en psicoterapia es que intentamos buscar que las personas piensen otras maneras. Y yo aquí anoté, como a ustedes se sientan más cómodas, respuestas más racionales, más adaptativas, con este modelo de Marshall y Nehan de respuestas más sabias, más autorreguladas, como ustedes quieren llamarles, ¿no? Y las personas van trabajando de tarea y durante la sesión, desmenuzar, les digo, yo además les voy a compartir este formato en donde yo solamente copié cada uno de los pensamientos de cada uno de los trastornos para que ya los tengan listos y les digo, no solamente es el puntaje, en realidad lo útil sí es para darse una idea de qué puedo esperar de esta persona con la que estoy trabajando, pero lo más importante es de estos 14 reactivos por trastorno, con cuáles tengo que trabajar en esta técnica de las 3 columnas, para que entonces yo pueda realmente pues estarle pegando, digo yo, a la creencia central. Entonces, si les parece bien, yo aquí concluyo, pero lo más importante, si se sienten cómodas, es hacernos preguntas, porque lo que ustedes se preguntan, se los preguntan muchísimas otras personas que no pudieron estar o que van a ver este video, para que compartamos y yo pueda, si es que me es posible, pues dilucidar, ¿no? Algún tipo de duda, pregunta, comentario. Adelante, tenemos acá en el chat. Muchas gracias, ya nos están compartiendo los recursos. Exacto, acá nos preguntan, cada trastorno de la personalidad tiene 14 reactivos, entonces si contestó en todos ceros es la puntuación total por trastorno es 0 y la máxima es 54, porque tendrían 4 en todos los 14 y yo les sugiero que, perdóname, 56, que se guíen por la media teórica. Bueno, ¿qué quedamos? 56, 54. Ok, muy bien. No sé si alguien tenga alguna duda. Sí, yo, doctora. A ver, adelante, por favor. Sí. No sé si se cortó o alguien más tiene por ahí una duda. Acá tiene la mano alzada. Ari.
Hola, doctora, buenas noches. Yo tengo nada más una duda referente a los entes histriónico y esquizoide, aparece como no dato. ¿Qué quiere decir ahí? Que cualquier rango, aunque sea 2, 3, 20, puede ser que tenga esa personalidad. Bueno, esos rasgos, como usted lo bien no manejó ahorita. Sí, por eso yo no utilizo esa puntuación. O sea, por eso yo prefiero que ustedes revisen. A ver, les voy a proyectar lo que nos está contando la compañera. Esta es la hoja de calificación. Y entonces acá, lo que refieren en este estudio, que ya tiene bastante tiempo, es que no hay datos para los que tienen trastorno. Les digo, por eso mismo, yo simplemente me baso en la media teórica, que es arriba de 26, y en desmenuzar cada uno de los reactivos en donde contestó 3 o 4. A mí me parece mucho más confiable que utilizar estos criterios, que además no fueron para población mexicana. Si quieren, déjenme consultar con las personas que han trabajado esta escala en México, si quieren como ese dato duro. Y también, como les decía, cuando ustedes están haciendo una evaluación, lo más responsable, lo correcto, si me lo permiten, es lo que hacemos un poco en la universidad, a reunirnos con el o la psiquiatra para discutir el diagnóstico y en el caso de que fuera necesario asentarlo pues en una nota, en un expediente, compartir los datos interprofesionales, no bajarlo a los pacientes porque lo menos que queremos es que se etiqueten. Por acá, por ejemplo, alguien le manda una pregunta. Gracias, doctora. De nada. Me parece interesante que la persona, que la doctora menciona no etiquetar al paciente, pero las lecturas he visto que te recomiendan sí. Bueno, sí, me parece que es una decisión que cada quien tiene que tomar. Hay pacientes que, les decía yo atiendo a muchas personas que son egresados de la carrera de psicología o psicólogos que ya tienen un trabajo clínico y que 18 años, aparte de los 18 se aplica esta prueba. Y que les es útil para poder entender yo les digo los trucos que hace su cerebro, pero en general a mí nada más me gusta, después de la primera sesión, es un protocolo que usamos en la universidad, evaluamos sintomatología depresiva, hacemos un consentimiento informado, una hoja para la privacidad y la confidencialidad y las limitaciones de la atención que brindamos en un contexto institucional, aplicamos por ejemplo una escala de regulación y desde la primera sesión aplicamos el PBQ para que ya el voluntario o la voluntaria tenga muy claro con qué rasgos va a tener que tener cuidado y simplemente le comparte que tú tienes una forma de ser que suele tomar distancia, que suele posponer las decisiones o evitar el conflicto, que suele controlar a las demás personas, castigarlas y supervisarlas. Entonces, de esa manera, hablamos de que tienes una tendencia, ¿no?, a presentar ese tipo de conductas. Tu cerebro suele querer irse por allá, pero no encasillarlas en un diagnóstico. Y tenemos por acá déjenme ver, otras personas que están... Maestra, una pregunta, doctora. Sí. Mire, con respecto a, yo me quedé con respecto a los, pues ¿cuánto sale la media? Pues parece que es 28, porque 14 por 4, en lo que valen los reactivos, o sea que todos contesten 4, sale 56. Ok. Y la media necesitaría ser 28. Ok. La verdad es que yo arriba de 30, ya digo, por aquí es la bronca, ¿no? Pero es como un número que yo ahí, ya es la pista, ¿no? Pero no tienes que ser así como tan exacto. Tan exacta, sí, no te preocupes. Ok. Yo tengo un paciente, doctora, que mire, es evitativo, evitativo tuvo 26, dependiente tuvo 27 y obsesivo compulsivo tuvo 25. Sí. Los demás son muy bajitos, por eso no los voy a nombrar. Sí. Pero tiene mucho de esos rasgos. O sea, a pesar de que no tiene 30 o no tiene 28, pero tiene mucho de ellos. Exacto. Está muy bonita tu pregunta porque
pertenecen al clúster C, que son los trastornos relacionados con la ansiedad. Y es súper congruente con la teoría. Entonces, ¿yo qué les explico? Pues les explico, a ver, las personas que son o que somos ansiosas suelen ser, y usamos muchas palabras, ¿no? Suelen ser inseguras. Aaron Beck en su libro sobre miedos y ansiedad habla sobre que hay 3 reglas que yo hago como una broma en términos de que cuando nace un niño en una familia que no es ansiosa, le dice bienvenido al mundo, bienvenida, te la vas a pasar genial, el mundo está súper divertido, hay gente súper buena onda, aprovecha todo, es como si vas un día a la feria y aprovecha todo, no te vas a arrepentir, de lo bailado nadie te lo quita. Una familia en donde nace una niña o un niño que tiene ansiedad, desde que nace, Aaron Beck dice que le dicen 3, o sea que hay 3 grandes creencias o supuestos, ¿no? El mundo es peligroso, tú eres vulnerable, perdónenme esta compu, y tú eres incapaz. Entonces, si tu familia, te digo, pero habría que indagar porque también es una manera de intentar trabajar este asunto de la pertenencia. O sea, en mi familia tenemos aversión al riesgo, ¿no? Generalmente en mi familia te dicen, tú manéjate de bajo perfil, mejor primero que todos tus amigos experimenten y ya si vemos cómo les va, tú te avientas, ten mucho cuidado, nunca te vayas con suéter, no confíes en la gente porque ya sabes cómo es. Y les digo, las personas no llegan a esas conclusiones de forma aleatoria. Tiene que ver con cómo les ha ido en la feria, digo yo. Entonces, si a ti te informan, bienvenido al mundo, pero nada más te advertimos que así es este mundo, entonces, pues tú puedes tomar una de 3 decisiones, que es o para intentar compensar que todo es incertidumbre y todo es riesgo, no hay certeza, entonces pues pégatele a alguien y con eso entonces depende de alguien más que te resuelva, que sea más capaz, o te dice contrólalo todo, revísalo, supervísalo, no delegues nada, guarda absolutamente todo porque tal vez en el futuro lo puedes necesitar, no te vayas a equivocar por ningún motivo. Las personas son muy permisivas, tú tienes que trabajar muy duro, cuida el dinero porque el mundo es peligroso, ¿no? Y no sé de qué manera explicarte, pero tú traes la nube negra en tu cabeza y la otra manera es, si el mundo está así, de peligroso, yo vulnerable y tan poco capaz, pues en la medida de lo posible, no te metas en situaciones donde puedas ser evaluado. Cuando empieces a tener emociones desagradables o pensamientos desagradables, trata de inhibirlos, desconectarlos. Ten cuidado porque las demás personas suelen ser súper críticas, súper despreciativas y superiores. Ten siempre un ojo al gato y otro al garabato porque todo el tiempo estás vulnerable al desprestigio. Entonces, lo que nosotros a veces aprendemos en la licenciatura, pues es a quedarnos en un nivel, pues sí, muy superficial de los pensamientos automáticos. Pero ya que entonces aplicamos esta escala u otra, ¿no? Que a ustedes les funcione, pues podemos ya tener claro que los pensamientos automáticos están construidos sobre un cimiento muy sólido de una cuestión de personalidad. Y entonces ya estamos trabajando con muchísima profundidad. A ver, acá tenemos, espero que... Mira, Milon se llama el autor, pero él es pues de hace muchos años, ¿no? Los adolescentes suelen ser inestables. Los adolescentes empiezan a dar datos de que podrían estar desarrollando una cuestión de personalidad, pero
con certeza se podría afirmar que eso sí comprende un trastorno hacia la edad de madurez, ¿no? O sea, de un adulto joven. Entonces, sí pueden encontrar algunos instrumentos, pero me parece que, nuevamente, siempre haciendo una cuestión multidisciplinaria y no adelantarse, porque en la adolescencia se viven grandes aventuras que pueden sacudir esta crianza que intentó convencer a la persona de estas creencias, una experiencia de la muerte de un papá y una familia que reacciona o afronta de muy buena manera, o al contrario, una familia muy estable que funciona muy bien y de repente pasa algo que la desestabiliza, puede hacer que de pronto se empiecen a llegar a conclusiones equivocadas muy rígidas. Entonces, no sería lo más apropiado intentar buscar cuestiones de personalidad. Nosotros lo hacemos a partir de estudiantes de primer semestre que tienen 18 y en ocasiones, como la compañera nos lo compartió, podemos tener puntajes inestables y tenemos que complementar con entrevistas. También les voy a dejar en la cajita de comentarios porque obviamente pues, les digo, esto es una introducción muy general de un tema muy amplio, pero hay entrevistas donde podemos hacer, pues, por ejemplo, una entrevista estandarizada para trastornos de la personalidad incluye por lo menos 15 preguntas para cada trastorno y son 10, entonces son 150 preguntas en donde las personas nos toma 2 o hasta 3 sesiones y entonces podemos ya tener mucha más información que un instrumento que nada más nos da un puntaje, ¿no? Y que a veces se podría haber esta duda sobre si la cuestión tuvo que ver con no comprender el reactivo, pero casi siempre, como nos dijo un poco la compañera, aunque hay otros puntajes, suelen ser congruentes con alguno de los clústeres. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Acá en el chat ya no veo preguntas. ¿Alguien quiere preguntar? Yo, doctora, perdón. Entonces sí es válido que ya una vez con este puntaje obtenido tengamos una sesión con el consultante y empecemos por esa bloque de reactivos en donde salió más alto y empezar a trabajar sobre esa línea. Es una buena pregunta. Y comentarle que vamos a trabajar sobre esa línea. Pues mira, en terapia cognitiva casi siempre recibes a una persona por primera vez, necesitas 2 sesiones para hacer una evaluación lo mejor que tú puedas y vas otra vez reuniendo elementos para hacer la planeación del tratamiento. Pero se esperaría que con base a la primera sesión ya tuvieras claridad de cuál es el motivo de consulta y de ese motivo de consulta, si te vas a intentar encontrar a qué capítulo pertenece del DSM-5, pues probablemente corresponde ya sea a síntomas subclínicos de algún trastorno mental o, si ya tienes más experiencia, una cuestión de trastorno de la personalidad. Entonces, nosotros aplicamos el PBQ desde la primera sesión para que nos dé una guía de lo que vamos a tener que trabajar y qué dificultades podemos tener en el camino y qué consideraciones hay que hacer con esta persona. Por ejemplo, pensemos en alguien que tiene rasgos de personalidad esquizoide, ¿no? Son personas que suelen tomar distancia, son personas que tienen la percepción de los demás como intrusivas, es mucho más sencillo, yo lo decía al principio, hasta dónde me va a permitir indagar o hasta dónde va a estar sospechoso de lo que yo pueda intentar preguntar para poder tener un expediente que me dé toda la información para poder hacer la intervención y en la que no me debería sorprender que a diferencia de una persona que presenta rasgos de dependencia, probablemente me pediría incluso 2 o siempre que se pueda, ¿no? 2 veces sesiones por semana porque lo que hace en el consultorio lo hace en la vida y que tal vez a la persona con dependencia tengo que tener muy presente, si ya sé que tiene este trastorno, me voy a, yo casi siempre le sugiero la página de la APA,
que es de la división 12, entonces, a ver si quieren se las enseño, en donde vienen las guías de tratamiento para cada trastorno. Y una vez que corrijo en lo superficial los síntomas más importantes, ya sea depresión, ansiedad, autolesiones no suicidas, consumo de sustancias, trauma, lo que ustedes tengan que... Miren, esta es una de mis páginas favoritas. También las guías clínicas del Instituto Nacional de Psiquiatría que publicaron Shoshana Berenson y muchos otros. Esta página me gusta porque es la página que, a ver, si alguien me llega con un trastorno de la conducta alimentaria, ¿qué tengo que hacer con esa persona? Una, puede ser terapia basada en el desahogo. Otra es qué dicen los acuerdos de la disciplina sobre una psicoterapia breve que ha demostrado tener evidencia y que tengo que darle 10 o 12 sesiones y que entonces yo aquí me toca siempre a ver diagnósticos y por ejemplo aquí, ¿no? No sé, anorexia. Entonces los tratamientos se dividen en la solidez de la evidencia que tienen, así como los medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que más evidencia ha demostrado? ¿O cuál es el estatus de la evidencia? Primero terapia cognitiva y terapia familiar para anorexia. Y en esta página me gusta mucho, por ejemplo, si me meto aquí en terapia familiar y se están revisando cada determinado tiempo la fuerza de la evidencia. Entonces aquí, por ejemplo, aquí ese tratamiento en el 2015 estaba pendiente de evaluación, en el 98 sí hubo suficiente evidencia para decir que tenía un soporte muy fuerte. En este caso, pues podrías, si le das aquí, pues encuentras un terapeuta, aquí te dicen el resumen, pero me gusta mucho porque cada trastorno trae el tipo de intervención y luego vienen estos recursos. ¿Quieres bajar un manual de tratamiento? ¿Quieres bajar dónde entrenarte? ¿Quieres bajar estudios clínicos aleatorizados donde puedes ver los efectos? Descripción de este trastorno. Busco libros de autoayuda, aplicaciones para este trastorno. O sea, viene absolutamente todo sobre cada uno de los trastornos. Y yo más bien te sugeriría eso. Cuando llega un caso nuevo, tienes que decir, a ver, de todos estos, ¿qué tiene? No, pues tiene fibromialgia. Pero ya empecé a hacer técnicas para manejar el dolor, para relajarse, para manejar la sintomatología depresiva y no está funcionando. Entonces, ya tienes tu PBQ, ya hiciste aquí todo lo que bajaste los manuales, usaste los videos que aquí te recomiendan, leíste a los autores más importantes sobre este tema, te entrenaste con estas personas, etcétera, etcétera. Y ya cuando intentaste trabajar con los síntomas para lograr estabilizar al paciente, para que ya empezó a tomar el tratamiento para que estuvieran los síntomas de dolor más estables y te permitieran que la terapia cognitiva esté en el momento óptimo para que haga sinergia con el tratamiento farmacológico, entonces ya hiciste un poco de reestructuración cognitiva con los pensamientos automáticos clásicos, ya estás listo para una fase avanzada de hablar de la personalidad. Entonces, yo casi siempre, esa es, digamos, como la planeación de tratamiento que yo haría. Irme a las guías de qué evidencia existe para cada trastorno y tener presente, y hasta una sesión avanzada, que sería para mí 7, sesión 7 u 8. Entonces, sí, ahora te acuerdas de la tarea que tú hiciste, bueno, todo lo que hemos estado viendo tiene lógica y te voy a dejar unas tareas y quiero que empecemos a trabajar en desmenuzar cada uno de estos pensamientos y entonces empiezas a desmenuzar algunos en el consultorio y algunos se los vas dejando de tarea y ahí vas negociando. Se las voy a poner aquí en el chat. ¿Qué otra pregunta? Espero haber contestado. Doctora, buenas noches. Gracias, Yo tengo una Hola. duda. Sí. Mi internet ha estado fallando, me ha sacado varias veces, no sé si ya lo preguntaron, pero mire, a mí me pasa lo siguiente. Sí. Yo cuando aplico el PBQ se los doy a ellos para que se lo lleven a casa Sí. y la siguiente sesión lo regresan porque es muy largo. Entonces, me ha pasado en 2 ocasiones con pacientes que sus rasgos más altos sale dependencia y al mismo tiempo pasivo-agresivo. A mí yo digo, ¿cómo? O sea,
es que dice que es necesitado, débil, ¿no? El dependiente, y luego pasivo-agresivo, autosuficiente. Entonces, no sé si el paciente contestó mal o qué es lo que pasa ahí, porque como que pareciera que son muy diferentes los trastornos de personalidad. ¿Qué es lo que sucede, doctora? Bueno, yo no tengo una larga trayectoria en el estudio de los trastornos de la personalidad, pero también podría intentar, por ejemplo, cuando explicas el trastorno narcisista de la personalidad, hay una figura de unos autores que me gusta mucho, que utilizan un péndulo, en donde la explicación para estas personas es justo esa. Tú sueles oscilar, con mucha imaginación, es un péndulo. Ah, ok. Y ya lo puedes ligar, por ejemplo, con Ellis, ¿no? En donde tu parte muy emocional, la visión de ti misma, la visión del futuro, la visión de los demás, es esa necesitada, vulnerable, pero esas necesidades no se viven solamente desde la tristeza, sino a veces no le puedes comunicar directamente a las personas cuando algo te molesta, sueles someterte a sus designios con tal de obtener estas cosas, pero empiezas a albergar ira, rencor, envidia, ¿no? Y de vez en cuando se activa, ¿no? El péndulo cuando están las vacas flacas y de repente algo pasa, que sí, pues te resistes, te decía yo, pues, como para intentar ser muy congruente con el modelo, ¿no? Te resistes pasivamente, te sometes de forma superficial, eludes y haces trampa con las reglas. Sin embargo, hay una parte de ti que también ve a los demás como intrusivos, como exigentes, como interferentes, como controladores, como que dominan, y donde puedes, se te sube la autosuficiencia y haces ganchos al hígado, ¿no? Entonces, esa podría ser una idea, pero te digo, esto es lo que yo, con base a cómo lo explico en algunos casos, o trato de entender de qué manera pueden, pero sí existe evidencia de la comorbilidad de algunos trastornos. Y hay comorbilidades que son más frecuentes que otras. Y también hay investigación que se excede de los objetivos de la sesión de hoy, pero hay investigación súper interesante de qué comorbilidad existe con los del capítulo ansiedad, ya vemos cuáles, ¿no? Las personas que consumen sustancias, o sea, puedes cruzar una cantidad de variables interesantísimas porque los trastornos son congruentes con los tipos de familias, con muchos. Inclusive, pensemos en este contexto de las personas que se dedican a las áreas de psicología industrial organizacional. Entonces, estás buscando ciertos perfiles en ciertas posiciones clave, en donde tal vez yo ese sí lo tengo de primera mano, el que maneja la camioneta de traslado de valores, un criterio para su contratación es que presente rasgos de personalidad antisocial. Entonces, sí, o sea, es muy interesante ahí cuando... Ah, ok. Sí, doctora, muchas gracias. Y sí, ya me suena muy lógico. Bueno, me ha tocado con algunos pacientes que son narcisistas, pero también de repente me pasó con una que dependiente. Y es cierto, ella pasa de un estado a otro, o sea, y le cuesta mucho trabajo porque es una lucha que tiene con el narcisismo de, no, le ha ido muy bien, ella es gerente en Grupo Bepsico y me dice, es que me cuesta mucho trabajo y mi familia siempre me está diciendo, no eres humilde, eres muy soberbia, y lucha, y después se va como al otro extremo y se va, y yo decía, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Pero ya la entendí, doctora, muchas gracias. No, de nada. Te digo, yo te contesto de lo que he ido ahí leyendo con los años, pero siempre es una invitación a cuando estamos trabajando con alguien, este es el modelo que yo te comparto, que me gusta mucho, lo ponen de cabeza, pero hay otro artículo entonces, esta es la oscilación, ¿no? En el caso narcisista, por ejemplo, entre grandiosidad y vulnerabilidad. Entonces tú quieres lograr nada en demasía, ¿no?
Pero bueno, a mí me gusta muchísimo, cada vez que llega alguien nuevo es un pretexto para, a ver, modelo de la personalidad, porque yo soy además muy visual y necesito una explicación concreta para también transmitírsela así a las personas con las que trabajo en el consultorio privado. Entonces, bueno, pues es cosa de que esta sea una introducción que les cause curiosidad y motivación para poder ayudarle a las personas con las que trabajan de una mejor manera, ¿no? Y poder tener una lista más pequeñita de aquellas personas que ustedes preferirían no atender o de las que ustedes objetivamente sienten que no tienen habilidades y tienen que seguirse entrenando, ¿no? Como este compromiso ético que tenemos de la capacitación constante en la disciplina. Pues si no hubiera otra pregunta, yo les agradezco muchísimo. Vamos al rato a compartirles se recaudaron fondos para alguien muy especial y también decidimos hacer la reunión antes del 22 de noviembre porque tenemos a otra persona muy importante para este grupo que va a tener una cuestión médica, que desde aquí le deseo a esa persona que vaya todo muy bien, para que se vaya con mucho conocimiento al quirófano y estemos aquí esperándola con mucho gusto de regreso. Entonces, bueno, cualquier duda, yo lo subo en un ratito y encantada de estar por acá. Cuídense mucho y les mando un abrazo a cada una y a cada uno. Gracias por estar aquí. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Un abrazo para Gracias, todos. doctora. Gracias. Hasta mañana. Bye, bye. Muchas gracias, doctora.